Yo, por supuesto, que estoy a favor de la paridad y de las acciones afirmativas, pero ese no es el tema. El tema es cuándo resulta pertinente establecer cuotas, en el entendido que las diversas formas de votación hacen, desde mi punto de vista, posible o no el establecimiento de cuotas. Pongo un ejemplo más que pedestre. A nadie se le ocurre cuotas para elegir al presidente de la República. Es un cargo, y dado que hasta donde sabemos los humanos no se les puede dividir, pues es para uno o para otro. Por supuesto que ahí donde hay listas para el Poder Legislativo, es fácil y natural establecer cuotas. Incluso eso tiene una larga historia. Ustedes acuérdense, primero aparecía en la ley electoral, decía, los partidos políticos harán un esfuerzo, algo así, por incorporar el 30% de candidaturas, es decir, ni siquiera obligatorio. Luego se hizo obligatorio, 70-30, donde colocaban a las mujeres en los últimos lugares o de reservas. Luego, gracias a una iniciativa de la entonces consejera Jacqueline Pechard, se estableció que tenían que ser en cada 3, por lo menos aparecer 1. No voy a hacer el cuento largo, hoy tienen que ser mitad y mitad y 1 y 1, 1 y 1. Perfecto. ¿Por qué se puede? Pues porque es una lista. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a elegir ayuntamientos? Los ayuntamientos, ¿qué son? Pues se parecen más al caso presidencial. Pero no, este tipo de resoluciones han obligado a que si un partido tiene en León, Guanajuato, Irapuato, hombres, tengan que poner en Celaya y en Salamanca mujeres. No, esta resolución tuvo una muy buena acogida, porque curiosamente, digo yo, con una lógica mala, se llegó a un resultado venturoso. Pero creo que la lógica, desde mi muy particular punto de vista, es incorrecta, porque hay cargos en donde la representación, las acciones afirmativas no caben. Pero bueno, eso es como una nota a pie de página. Y la otra, que es en materia de libertad de expresión. Yo creo que ahí la Corte ha sido muy sólida, muy robusta, y en efecto lo que ha intentado, y creo que lo ha logrado, es fortalecer la libertad de expresión. Ahora, mi pregunta es la siguiente, es una pregunta que yo traigo zumbando desde hace muchos años. ¿Cómo se defiende uno, ciudadano del común, de la calumnia o de la difamación? Y creo que esa otra parte está insuficientemente desarrollada en general, en México. O sea, yo sé que está tipificada la calumnia, pero la verdad, la otra fórmula que sería el derecho de réplica, es un derecho que está sujeto a la buena o mala voluntad de los operadores de los medios. En la prensa hay alguna posibilidad de que la réplica sea atendida, alguna, depende del director en cada caso, pero en la televisión o en radio, el derecho de réplica es prácticamente inexistente. Y el problema, como sabemos, es que en el ejercicio de la libertad de expresión, bueno, el abuso, ¿no?, se puede erosionar, vulnerar el prestigio, la fama pública de las personas. Y a veces me da la impresión que en México seguimos pensando que los únicos daños que puede recibir uno son físicos o patrimoniales, pero no a la fama pública. Es decir, si a uno lo golpean o a uno lo matan, pues nadie discute que ahí hay un daño. Si a uno lo roban, le hacen un fraude, también. Pero si a uno lo difaman o lo calumnian o le inventan algo en los medios, da la impresión que hay una tolerancia social enorme a nombre precisamente de la libertad de expresión y a que no queremos aparecer como si estuviéramos vulnerando la libertad de expresión.
Y creo que todos sabemos o deberíamos de saber pues, que no hay libertades absolutas y que no puede haber libertades absolutas por una simple y sencilla razón, porque hay otros con los cuales convivimos. Y en el ejercicio de nuestros derechos o libertades podemos ofender o perjudicar o agredir a un tercero. Esos eran dos puntos que quería poner. Y ya terminando, el ministro al final dijo algo que me llamó la atención y que incluso me gustaría que desarrollara más, que es el tema de la austeridad dentro de la Corte. Yo creo que algo que ha dañado el prestigio de la Corte es la imagen, no sé si corresponde a la realidad o no, pero la imagen de que es un poder, digamos, desmedido en el uso de los recursos, públicos. Y yo creo que una política orientada en ese sentido, tal como lo dijo el ministro, en el sentido de la austeridad republicana, yo creo que sí podría beneficiar y fortalecer la imagen pública de la Corte, que a final de cuentas, pues yo digo que es un objetivo loable. Necesitamos una Corte que haga lo que está haciendo la Corte, que se sepa lo que está haciendo la Corte, para que al final esa Corte, como el ministro lo dijo, pues sea una especie de ancla de la vida política y de la vida social toda. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que en 2018 el SUCS empieza de la mejor manera sus trabajos. En muy raras ocasiones, un comentario como el que acabamos de escuchar de José Goldenberg subraya y magnifica tan espléndidamente la importancia de la ponencia que se escuchó. Yo quisiera felicitar a ambos y hacer una pregunta al ministro Saldívar. Se refirió al caso del amparo por omisión legislativa, calificó muy acertadamente su trascendencia, su importancia, y yo quisiera preguntarle algunos detalles sobre los tiempos. Creo que todos estamos, particularmente ahora, abrumados por publicidad que no es exactamente publicidad oficial, publicidad electoral, pero se mantiene también de manera importante la publicidad oficial y se vuelve, al menos a mi juicio, cada vez más intolerable. El amparo plantea algunos supuestos en el tiempo en el cual el Poder Legislativo está entonces obligado a legislar, supongo, limitativamente en esta materia. Gracias. Neftalí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo celebro la resolución sobre el tema de publicidad oficial, debido a que sí es un elemento importante en materia democrática. Hoy podemos ver cómo prácticamente todos los medios impresos están controlados a nivel estatal por la publicidad oficial. Y el que hoy se abra la puerta para que se pueda legislar en términos de legislación secundaria sobre publicidad oficial puede ser una pauta para un proceso de democratización mucho más fuerte. Pero creo que hay muchos retos en términos de justicia más allá de la Suprema Corte. En materia de libertad de expresión, el nivel de impunidad es altísimo. Un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos, después del asesinato del periodista Javier Valdés, ha estado haciendo una serie de propuestas en esta materia. Yo quisiera saber cuál es la opinión sobre los retos más allá de la Suprema Corte, sino también de las otras instancias de impartición de justicia. Y hay otros retos también en materia de derechos humanos. En 2013 vimos el caso del profesor Alberto Patistán, en donde tuvo que haber una modificación al artículo 97 bis del Código Penal Federal en materia de indulto, porque no había los instrumentos jurídicos necesarios para resolver un tema de alguien que durante 13 años había estado encarcelado injustamente. Un elemento más en el sentido autocrítico de la Corte, hace unos años hubo una resolución
en materia de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, en donde lo que se privilegió fue el hecho de que constitucionalmente estaba vedado el que se emitiera una consulta, un tema económico. Entonces, allí, ¿cuál es la opinión del ministro? Finalmente, también, ya tal vez pueda ser demasiado, pero ¿qué pasa con la Constitución Política de la Ciudad de México? Que hoy en la ciudad entra, desde mi punto de vista, hay muchos elementos de vanguardia que han sido criticados desde distintas instancias federales y que hoy está en manos de la Corte resolver. Y si bien el día de hoy con la resolución en materia de libertad de expresión se sienta un precedente en términos de interés legítimo para artículo 19, con el caso, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Interior, puede generar jurisprudencia para las organizaciones de derechos humanos en el sentido de interés legítimo con esta nueva ley de amparo y con esta resolución del día de hoy. Gracias. Gracias, Talí. Javier, Alejo. Muchas gracias. En primer término, también expresar mi contento y satisfacción por haber presenciado tanto la presentación del ministro Saldívar como el comentario o los comentarios de José Woldenberg. Yo quisiera nada más abordar este tema, bueno, preguntar en relación con él. No voy a presentar una ponencia adicional, que es el tema de los llamados derechos progresivos, ¿verdad? Yo siento que se ha abusado mucho del uso de ese término y de manera muy notoria en la Constitución de la Ciudad de México, que yo saludo, por supuesto, pero en donde cuando planteamos que tal atributo de la vida ciudadana constituye un derecho individual o social y tememos que no se va a cumplir, le llamamos progresivo, ¿verdad? Esto tiene que ver, por supuesto, con la planificación y tiene que ver con la presupuestación y los plazos para lograr que los recursos correspondan a la necesidad. Pero ¿cómo le vamos a hacer para decidir quién primero y quién después? ¿O es que los que están cerca de las instituciones responsables de llevar adelante los programas y las acciones, por la mera proximidad, tienen un derecho prioritario frente al de los que están lejos? Por poner simplemente un ejemplo de secuenciación, ¿no? Pero el hecho es que la secuenciación está implícita y obligada en el hecho de que simplemente nos quitemos la responsabilidad diciendo que esos derechos son progresivos. Tiene que haber consecuencias en la legislación sobre cómo deben de proceder las instituciones del Estado en relación con esa circunstancia. Pienso yo que así debería de ser. Gracias, Javier. Mario Luis Fuentes. Gracias, ministro. Gracias, José, por la intervención. Yo quisiera pedirle al ministro algo que hemos platicado y que él sabe que es un tema que en este recuento de cómo la Corte fue fortalecida y su papel estratégico predominante de 95 a la fecha, hay un tema que a mí me sigue siendo enormemente preocupante cuando la Corte perdió la capacidad de investigación y sobre todo después del esfuerzo que hizo la interpretación en términos de la responsabilidad de la tragedia ABC, en el cual el ministro Saldívar hizo una de las resoluciones más, yo creo que más encomiables que hemos visto en términos de señalar el desorden generalizado del Estado mexicano, como así lo señaló. Y a partir de eso parece que hubo el cambio. Entonces, en este proceso también ha habido una transformación del Estado que llevó a que estas facultades fueran trasladadas a la CNDH. Creo que no fue lo más afortunado. Y creo que en ese sentido el Estado perdió capacidades de investigación y de resolución que tiene que ver con la otra parte y de hecho
Creo que es una frase muy afortunada de Waldenberg en términos de hablar de la Corte como ancla de la vida social, pero también es una ancla que cada vez es más exigida por la situación fallida de los otros poderes, y muchos temas se están judicializando. Y esto lleva a las últimas resoluciones en las cuales se ha señalado desacato a autoridades municipales y se les ha, digamos, generado destituidos. Esto genera una dimensión inédita, por lo menos, que también tiene un efecto positivo, pero también es un efecto que pues, mete a las autoridades municipales, etcétera, o a gobernadores, el caso Minamuna, litigio estratégico, en el cual la Corte obliga al Estado de Guerrero a hacer la unidad de salud. Entonces, en este sentido, tiene que ver un poco con esta pregunta sobre la Corte como motor de cambio social, pero un cambio social que tiene estas dos dimensiones. Entonces, ¿hasta qué punto esta ruta de poderes que no acatan las resoluciones del Tribunal Constitucional, que entonces son destituidos? Y eso creo que es una reflexión que nuevamente nos pone en terrenos, pues si no novedosos, sí muy inciertos. Entonces, en ese sentido, me gustaría la reflexión del ministro, y gracias nuevamente. Rosa María Rubalcaba. Gracias, pues gracias al ministro, gracias a Pepe Waldenberg. Y me llamó mucho la atención la forma en que el ministro expresó con la palabra esperanza. Yo creo que ese es un término muy importante para el pueblo, dicho así en términos generales, porque, y la segunda parte que él también la mencionó, de los medios, el papel que juegan, al final quien lee los periódicos, quien escucha la radio, quien ve la televisión, se queda con una idea que probablemente no es la idea más adecuada. A mí me llamó mucho la atención un titular del periódico hace ya muchos años en que se pasaba por un momento crítico en que a los deudores se les estaban cobrando intereses sobre los intereses, el anatocismo. Y llegó el reclamo a la Suprema Corte y el titular del periódico decía, la Suprema Corte, el reclamo era porque era una injusticia. Y la Suprema Corte, decía el titular del periódico, lo desechó porque si era un asunto de justicia no les tocaba. Bueno, después, el asunto, qué bueno que lo tocó ya explícitamente Mario Luis Fuentes, porque el caso de las limitaciones del Seguro Social para prestar los servicios llevó a subrogaciones que a su vez llevaron a la situación del ABC. La impresión con que yo me quedé también de los medios es que los padres no están conformes con lo que se hizo en la Suprema Corte, que seguramente se hizo lo que se podía hacer. Y por último, me llama a mí personalmente mucho la atención que tengamos recurrentemente conflictos territoriales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y algunos de esos conflictos territoriales acaban en litigios limítrofes, pero varias veces han estado en manos de la Suprema Corte y luego el presidente dice que ya no le toca a la Suprema Corte y luego el nuevo presidente dice que mejor sí le toca. Entonces, yo de verdad no entiendo, y lo último que me llamó mucho la atención, una decisión de la Suprema Corte de que el INEGI tenía que poner, y está escrito, uno lo ve en el censo, que había habido un juicio a favor de un municipio que se quejó porque la población que le ponían no era la población que le correspondía, debido a que el INEGI consideraba unos límites que no eran sus límites. Pero como en este país no se sabe cuáles son los límites, pues entonces creo que eso nunca se va a resolver. Muy bien. Vamos a darle la palabra. ¿Qué? ¿Perdón?
Ah, bueno, por último, Ramón Carlos Torres, ¿sí? Bueno, desde luego, muchas gracias, señor ministro y Pepe, por estas extraordinarias presentaciones. Y una pregunta que yo quisiera hacer es, para la omisión legislativa, ¿qué tan caracterizada está cuando hay omisión legislativa? Concretamente, si tiene que haber un mandato dentro de la propia Constitución de legislar, o es el vacío que queda y la interpretación sobre ese vacío. El ejemplo que tengo en mente es que el aspecto de mayor importancia, a mi modo de ver, de la reforma energética, es que dejó el vacío de que las asignaciones a petróleos mexicanos no fueron legisladas, o fueron unas cuantas líneas nada más en la Constitución, en un artículo transitorio, pero no hubo legislación sobre eso, ¿no? Entonces, como hay esto, yo creo que puede haber muchos otros elementos que me gustaría mucho su opinión. Bien, vamos a escuchar al ministro. Yo quisiera, simplemente para ponerlo en el récord, José Waldemar se refirió al término litigio estratégico. Yo recuerdo que, digamos, se me estaba ocurriendo tema para otra sesión, que más que justicia y democracia fuera justicia social y justicia. Pensando en el propio Jorge Carpizo, que en sus últimos artículos él insiste en revalorar el término, la noción de justicia social para nosotros, ¿no? Y yo hace tiempo organizamos un seminario con la Suprema, con el ministro Cosío, con la Facultad de Derecho y nosotros, y un número interesante de invitados del exterior, para examinar el tema del litigio estratégico. Y ahí, bueno, varios recuentos de experiencias en Colombia o en India, se resaltó el hecho de que podría ser una práctica interesante, eficaz, para hacer política social. Que de hecho, digamos, por otras razones, la Corte India, ¿no?, preocupada por su pérdida de legitimidad, por su debilidad frente a Indira Gandhi, luego se dedicó a promover el litigio estratégico y cambiaron en buena medida la pauta de política social de aquel entonces. Bueno, valdría la pena, si tiene tiempo el ministro, pues le agradecería un comentario, pero si no, sí lo emplazaría a que bueno, en este año, de ser posible, pudiéramos dedicar una sesión a este tema, ¿no? La Corte, la justicia y la justicia social. Bueno, escuchamos al ministro. Pues acepto las dos cosas, hacer un comentario y con todo gusto regresar para ver este tema. El litigio estratégico realmente es algo relativamente reciente en México, pero que ahora ya se da con mucha intensidad. Algunos de los asuntos más relevantes, o al menos más mediáticos, que resuelve la Corte son litigio estratégico. El tema de la marihuana fue litigio estratégico, el tema de omisión legislativa también en cierta medida lo es, el tema de Gire que hablaba Pepe Boldenberg, pues era también, aunque, ¿por qué el litigio estratégico? Me van a decir ustedes, es que había una persona que quería inscribir a su niño en la guardería, entonces, pues no, es que el litigio estratégico no quiere decir que sea un litigio falso, sino que lo que se busca es ante todo el precedente. Entonces, varios de los avances que se han dado, por ejemplo, en materia penal, en libertad de expresión, etcétera, han sido litigios estratégicos. A nuestro trabajo nos ayudan mucho las ONG, que algunas se dedican, como el Centro PRO, a defender sobre todo cuestiones penales, Gire, que se dedica a defender particularmente derechos de las mujeres, hay organizaciones que defienden libertad de expresión, migrantes, etcétera. Hay distintos grupos y la verdad es que sin ellos hubiera sido muy complicado poder resolver muchas de las cosas que hemos resuelto. Para mí son fundamentales y el litigio estratégico hoy es ya muy relevante en México. Voy brevemente a tratar de referirme a algunas cuestiones que me han planteado, a lo mejor al hablar de los comentarios de Pepe Boldenberg indirectamente me refiero a algunos otros. Quiero agradecer muchísimo a Pepe sus amables
y muy interesantes y como siempre brillantes comentarios. Lo del contexto es muy relevante porque realmente creo que fue un acierto del presidente Zedillo a darse cuenta que si iba a haber alternancia, requeríamos un tribunal constitucional distinto. Es decir, la democracia mexicana difícilmente hubiera podido desarrollarse ante la alternancia y un contexto distinto con una corte que respondía a otra lógica. El tema de por qué no se conoce lo que hacemos, sí, a mí es algo que me preocupa mucho. No es nada más un tema de la corte, creo que es un tema de todos los órganos de gobierno que no sabemos comunicar. No, si la gente pudiera conocer todo lo que hacemos, quizás la opinión de la Corte sería muy distinta, pero no logramos hacerlo y siendo nosotros jueces y árbitros es todavía más diferente, más complicado, porque no tenemos la movilidad, digamos, que pueden tener los otros actores políticos, pero sí creo que ese es un gran reto. Tenemos que comunicar mejor para acercarnos a la gente y que se sepa efectivamente lo que estamos haciendo. Y no quiere decir que no tengamos errores y que no tengamos decisiones que puedan ser cuestionables, pero creo que el balance sería muy positivo. En relación a la libertad de expresión, que no nos llegan, que por qué no hemos desarrollado esta vertiente del ciudadano, lo que sucede es que prácticamente los asuntos que han llegado a la Corte no han tenido que ver con libertad de expresión que ofende el honor o la honra de personas que no tienen proyección pública. Creo que hace falta desarrollar una teoría sobre esto, pero no lo hemos podido desarrollar porque los asuntos no han llegado y nosotros tenemos dos formas de resolver temas donde podemos tener una agenda de derechos. La facultad de atracción, ¿sí? Atraer algún asunto que ya está, pero si no hay asunto es complicado, o algún litigio estratégico que no ha llegado. Pero recientemente resolvimos un tema de derecho a la propia imagen, en el cual a una conductora de televisión, una revista publica fotos de ella semidesnudas, y estas fotos las había tomado ella con su novio en un ámbito que ella tenía una expectativa de privacidad. Y al haberse publicado, se decidió que esto afectaba la honra y se estableció un daño, una condena patrimonial. Entonces, es importante que conforme se vayan dando estos casos, y es que se dan, pues puedan llegar a la Corte para que nosotros podamos ir definiendo, ir estableciendo qué vamos a entender por libertad de expresión, por daño a la honra, a la privacidad de personas que no tienen proyección pública. Desde luego que esto creo que es algo que falta en la construcción de libertad de expresión, pero sobre todo, reitero, es porque no han llegado los asuntos en que podamos ver esta vertiente. El tema que decía Pepe de confianza y austeridad, sí creo que es muy relevante el tema de la confianza, de cómo ganarnos la confianza, pero para ganarnos la confianza tenemos que comunicar mejor, pero ¿cómo comunicamos mejor? Creo que lo primero que tendríamos que hacer, al menos yo sí estoy consciente de ello, es tener claro que la gente no tiene confianza en las instituciones y nosotros como parte de una institución debemos tener claro que no tenemos confianza en la ciudadanía. Toda esta confianza nos la tenemos que ganar todos los días y a veces nos la tenemos que ganar con símbolos, con signos, con detalles, acaso, porque hay mucha información que se da de la Corte que no es exacta, pero es una percepción. Por ejemplo, se dice que los ministros ganamos 650,000 pesos. Eso no es cierto, es absolutamente falso. Pero nadie sale a aclararlo. ¿Por qué? Porque seguramente lo que ganamos de todas maneras va a ser mucho. ¿Me explico? Entonces, de todas maneras, ¿cómo decimos no ganamos eso? Sí, pero de todas maneras ganan mucho. Entonces, no deja de ser ahí complicado. Se da la impresión de que el Poder Judicial, particularmente la Corte, hay un dispendio de recursos. Créanme que esto no es así. Somos quizás uno de los poderes, al menos en la Corte, más austeros.
Si ustedes comparan, una vez me acuerdo en la integración anterior para que no herir a nadie, me recuerdo amigos